Ya, vamos a ver entonces lo básico de Toon Boom. Cuando abren esta ventana de archivo nuevo, le aparecen varias opciones, ¿ok? La más importante, por supuesto, es el nombre de escena. Tienen que elegir dónde van a guardar esto y el tamaño de cámara. Fíjense que te da varias opciones. Tal vez no es necesario que trabajemos en 1080 Full HD, sino que podemos trabajar en 420, en 720 y está bien, ¿ok? Así que cambiémoslo para hacer más liviano todo un poquito. Le vamos a poner crear escena. No sale que me lo dice. Profe, ¿Sí? acá sale algo de examinar. No, arriba de eso sale de esclarecer. ¿No? A ver. Nacho. Ah, no, perfecta. Es Ya, que no salía genial. que escena, decía crear. Entonces, cuando abro Harmony se abre algo como esto, ¿ya? Sí. Se ve como un montón de opciones, pero si lo analizan, en verdad se parece harto a otros software que ustedes han abierto. Tenemos una barra de herramientas a la izquierda, un área de trabajo, una línea de tiempo y a la derecha unos paneles. De estos paneles, el más importante de todos es el que se llama propiedades de herramientas. Este panel va a cambiar según la herramienta que ustedes tengan seleccionado. Les va a permitir agrandar el pincel, cambiar todas las cosas, etc. ¿Ya? Pero algo súper importante que hay que hablar al tiro sobre cómo funcionan los archivos de Harmony es el tema de la carpeta de archivos de Harmony. Cuando yo creo un archivo que se llama prueba, ¿cierto? Me creó una carpeta entera, ¿la ven o no? Me creó toda esta carpeta. Y dentro de esta carpeta está el archivo de Harmony. Pero si ustedes se fijan, el archivo de Harmony pesa súper poquito. Pesa 7 kilobytes este archivo. El archivo de Harmony es un archivo vacío, que solamente dice este dibujo va acá, este dibujo va acá. ¿Ok? O sea, si ustedes vienen y ponen solamente este archivo en el mail y si llegan para acá, les va a llegar un archivo vacío. Tienen que llevarse la carpeta entera siempre. ¿Ya? Fíjense que todo lo que yo dibuje va a aparecer en esta carpeta, la carpeta Elements, que hasta ahora está vacía. Pero si yo simplemente hago un dibujo, ¿cierto? Al tiro ya yo guardo acá, voy a guardar. Aquí ya apareció mi dibujo, ¿se fijan? Entonces la carpeta Elements es la que tiene todos los dibujos. Ojo con eso, que igual es importante. No importa, de ahí les voy a enseñar. La cosa es que ustedes donde guardaron el archivo tienen que saber que se creó una carpeta entera y tienen que llevarse esa carpeta entera. Entonces vamos a hablar un poquito de las herramientas básicas. Como pueden ver acá, tenemos un pincel con el cual pueden dibujar. Prueben dibujar con el pincel, porfa. El trazo es bastante agradable de manejar. Pueden aquí, miren lo que estoy haciendo acá. Miren un segundo, por favor. Puedo cambiar el tamaño máximo del pincel, ¿cierto? Y si quiero refinar bien las propiedades, puedo hacerle doble clic al pincel y cambiar con más detalle algunas cositas para lograr exactamente el ancho y delgado que yo quiera. ¿Se entiende, no? Sí. Ya, perfecto. Entonces aquí yo puedo dibujar. Ahora igual se ve como medio pixeladito, ¿no? Tienen que entender que este pixeladito es porque nos está mostrando una previsualización. Esta no es la calidad final. Si yo vienen acá, que aquí hay dos florcitas, una flor gris y una flor celeste, ¿las ven o no? Sí. Si tú trabajas en la flor gris, estás trabajando en el modo de previsualización. Si yo aprieto la flor de color, lo veo en modo de render. Voy a verlo para ver cómo se ve. Y se ve todo negro. ¿Por qué creen que se ve todo negro? ¿Por qué? Porque no tiene fondo, súper bien. Entonces, para añadirle un fondo tengo que crear una capa nueva. Si ustedes van acá, debajo de la línea de tiempo están todas sus capas, ¿se fijan o no? Y acá hay un botón más. Si yo cliqueo este botón más, puedo agregar un montón de tipos de capas que hay. Hay capas de dibujo, hay capas de cámara, pero voy a crear una capa de color. Y la capa de color es básicamente un blanco. ¿Vamos bien o no? Sí. Entonces ahora sí puedo cambiarme a modo render y puedo ver que igual esto se ve bonito, ¿no? La línea. Entonces lo puedo ver en modo de preview, modo de preview o en modo de render. Preview, render. ¿Me siguen? Perfecto.
Ya. El modo de render es un poquito más pesadito y se demora un poco más en cambiar de dibujo a dibujo. Así que les recomiendo trabajar en modo de preview y cambiar a modo de render cuando quieren ver cómo se ve. Y vamos a empezar a ver qué otras herramientas hay. Si se fijan, miren, atención por favor, voy a hacer una pasada rápida por las herramientas que hay. Estas dos flechas son herramientas de selección. La flecha negra me permite seleccionar algo y modificarlo. ¿Bien o no? ¿Cómo, profe? La flecha negra me permite seleccionar algo ¿Ya? y cambiarlo un poco, deformarlo, incluso puedo agarrarlo acá del ladito y como que deformarlo un poquito. ¿Bien o no? Sí. Ya. Este tipo de líneas que me está creando son lo que se conoce como líneas de vectores. Son distintas a Photoshop, que trabaja con píxeles. Cuando yo trabajo con vectores, eso significa que cuando yo hago una línea, lo que Toon Boom hace es que hace una descripción matemática de esa línea. Miren lo que voy a hacer. Voy a tomar la flecha blanca y cliqueo en la forma con la flecha blanca y se fijan que aparece un montón de puntos. Estos puntos son los puntos que componen mi forma y yo podría incluso venir acá y modificar esta forma. Y se fijan, la forma está compuesta matemáticamente por estos puntos. ¿Me entienden o no? Sí. La gracia de una forma vectorial es que yo puedo acercarme todo lo que yo quiera y no se pixela porque la forma está descrita matemáticamente. ¿Me entienden o no? Pero tiene obviamente la complicación de que estoy trabajando con colores planos. No puedo hacer como con Photoshop, que puedo trabajar con una gradiente súper finita. Eso no puedo hacerlo. En un ramo... Sí. En un ramo del próximo semestre ustedes van a aprender cómo funcionan estas líneas vectoriales y cómo ustedes pueden, a partir de puntos matemáticos, dibujar una figura. Pero por ahora nos basta simplemente dibujar con el pincel y que quede bonito. Ahora, al que le gusta dibujar más en Photoshop, igual que sepan que Toon Boom te ofrece posibilidad de trabajar de las dos formas. Te ofrece trabajar en vectores, ¿cierto? Y si yo creo una capa capa de dibujo, me pregunta, ¿esta capa es de píxeles o es de vectores? Bits o vectores. Y le voy a decir, esta me la de píxeles. No, la creé de vectores, perdón. Ahí está. Entonces, si creo esta nueva, me permite un poquito más de la fluidez que ustedes tal vez están más acostumbrados a hacer con capas de píxeles, con más gradientita, opacidad, cierto flujo. Puedo cambiar el pincel tal vez incluso un poquito. A ver, que no se alcanza a ver, espérate. Puedo cambiar el pincel por otro tal vez con un poquito más de forma. ¿Se fijan? Entonces, ahora yo prefiero personalmente trabajar en capas de vectores para animación sucia, porque me permite agarrar este bracito, deformarlo un poco, hacer un pequeño giro acá. Entonces, un poco más práctico para deformar cosas, trabajar con vectores. Entonces pueden trabajar como ustedes quieran. Yo voy a seguir trabajando con vectores por ahora. Entonces tenemos las dos flechas, el pincel y el lápiz. El pincel y el lápiz tienen una diferencia súper técnica que hasta ahora a ustedes no les va a servir, pero que para trabajos más posteriores les va a interesar. Fíjense que si yo hago una línea con pincel y una línea con lápiz, las dos líneas parecen ser indistinguibles, ¿cierto? Pero si yo vengo y selecciono los vectores que componen esta línea, fíjense lo que pasa. ¿Ven la diferencia, no? Y la gracia de esta diferencia es que yo puedo, la línea de lápiz la puedo deformar así. ¿Se entiende, no? Entonces, especialmente a los que les cuesta un poco dibujar bonito, tal vez pueden dibujar con el lápiz, que les permite hacer algo como tirar la línea y se les quedó fea, pueden con la letra Q corregirla un poquito. Si es que están trabajando con el lápiz. Si están trabajando con el pincel y tratan de hacer lo mismo, se van a llevar como uno de los lados del lápiz. ¿Se fijan o no? Entonces, esta otra técnica que pueden hacer con la tecla Q. ¿Qué usa usted? ¿Pincel o lápiz? Yo generalmente para hacer animación, yo lo que hago es que yo hago animación en sucio con pincel, porque no sé, porque me gusta más. Entonces yo por ejemplo podría animar una escena
Así, ¿cierto? Y después, cuando la quiero pasar en limpio, yo utilizo este lápiz. Entonces con el lápiz yo puedo tirar la línea y si me quedó fea, la puedo como que pulir un poquito. Bueno, justo, lo debería hacer en otra capa en realidad. Podría pulir la línea, pulirla un poquito hasta que quede buena y puedo hacer algunas técnicas que les puedo enseñar después para eliminar los bordes. Entonces hay varias cosas que se pueden hacer para que quede bonito con el lápiz. Sí. Pero para fines de trabajo sencillo me va a dar lo mismo en verdad. Para trabajo como el que vamos a hacer en esta primera tarea es irrelevante. Entonces tenemos las herramientas de dibujo ya cubiertas. Nos falta solamente la herramienta de gomita de borrar. Obviamente sirve para borrar, no hay ni un drama, yo vengo, me cambio la goma y borro. Si es muy chiquitita, la puedo agrandar y borro. Ahora, lo más interesante al trabajar con la herramienta de Tumum es este truco. Para no tener que andar cambiando herramienta a cada rato, ustedes pueden con un clic asignar una herramienta nueva solo temporalmente. Por ejemplo, si yo quisiera cambiarme si yo estoy con el lápiz y quiero borrar y volver a dibujar, yo tendría que estar dibujando, cambiarme la goma, borrar un poquito, cambiarme la pincel y volver, ¿cierto? O tendría que estar dibujando, apretar Alt E para cambiarme la goma, E de goma de borrar, borrar un poquito y apretar Alt B de brush y volver a esto, ¿cierto? Alt B para pincel o Alt E para goma de borrar. Pero sin embargo, el Tumum me permite una forma más fácil de hacerlo. Si yo ignoro el Alt, ¿ya? Si yo no aprieto el Alt, yo solamente dejo apretada la E un ratito, mira lo que puedo hacer. Yo estoy trabajando con pincel, aprieto un poco la tecla E y me cambio temporalmente a la goma de borrar mientras yo tenga apretada la tecla E. Borro un poquito, lo suelto y sigo dibujando. Y borro un poquito y sigo dibujando. Y borro un poquito y sigo dibujando. Perfecto, hermoso. ¿Me siguen o no? ¿Bien? Ya. Muy bien. ¿Qué más? Esas son las herramientas básicas de dibujo. No necesitan más que estas herramientas para poder dibujar. ¿Ya? Si queremos animar, vamos a ver que es súper sencillo. Para animar vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer acá una pose. ¿Ya? Y si yo quiero hacer un dibujo nuevo, esta es mi línea de tiempo, ¿cierto? ¿Se fijan que el dibujo que yo hice dura solo un frame? ¿Lo pueden ver o no? Yo primero que nada, puedo extender este dibujo cliqueando el cuadrito en el que está mi dibujo y apretando las teclas más o menos. Puedo decir cuántos frames dura ese dibujo. ¿Me siguen o no? Ya, bien. Pero si yo me pongo en cualquier lugar de la línea de tiempo, por ejemplo acá, y hago cualquier rayita, me creó inmediatamente un segundo dibujo. ¿Se fijan la diferencia que hizo? Como que hasta acá dura un dibujo y acá empieza uno nuevo. Incluso también lo pueden ver si yo lo cliqueo. Esto me dice, tienes acá el dibujo de la capa vectores número 1 y acá tienes el dibujo de la capa vectores número 2. ¿Se fijan que acá sale el nombre del dibujo? Incluso si yo guardo ese mismo nombre de dibujo, debiera estar vectores 1, vectores 2. Acá en mi carpeta de elements, por si acaso. Entonces yo al hacer esto ya puedo dibujar. Pero acuérdense que tenemos la técnica del papel cebolla para poder animar mejor. Entonces si el papel cebolla está como aquí, es como una especie de tortitas con un ojito. ¿Lo ven o no? Sí. Si yo lo cliqueo puedo ver mi dibujo anterior. Entonces con esto yo ya puedo venir acá y decir, ya, voy a hacer mi próxima pose, que va a ser en este caso ¿No se ve? feo. No se ve. Pero con mío no se ve. Voy. ¿Será porque está en modo de render? También. Ahí está. Entonces, tengo acá mi dibujo, ¿cierto? Para pasar de dibujo a dibujo, ¿ya? Ustedes pueden pasar frame por frame con la comita y el punto. Pueden moverse de frame a frame.
Pero una técnica que funciona un poquito mejor para animación tradicional es que con F y con G van saltando no de frame por frame, sino que de dibujo a dibujo. Entonces pueden ir flipeando con la F y con la G. Con la E. ¿Bien o no? ¿Vamos bien? ¿Me siguen? Sí. Sí. Ya, déjame terminar esta última instrucción y después voy a ir respondiendo dudas. Entonces, imagínate que ahora terminé estos dos y quiero poner un breakdown en la mitad. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Yo me muevo en la línea de tiempo y voy hasta el lugar donde yo quiero poner el breakdown, por ejemplo aquí. ¿Ya? Y voy a ir arriba de mi línea de tiempo. Debieran haber una serie de botones que son estos de acá, que si no están, si no los veo, yo puedo ir arriba de la línea de tiempo, hacer clic con el segundo botón y buscar el panel que se llama vista de línea de tiempo. Arriba de la línea de tiempo, cliqueo con el segundo botón y busco el panel que se llama vista de línea de tiempo, y ahí aparecen todas estas opciones que están acá. Y dentro de todas estas opciones, la opción para añadir un dibujo entre medio de dos dibujos es esta que está aquí. Ven acá que hay un dibujo que parece como un papel de animación con una letra, con una flechita de más. ¿Lo ven en su línea de tiempo, no? Arriba de su línea de tiempo. Esta opción se llama crear dibujo vacío. Voy a crear el dibujo vacío. ¿Puede devolverse un poquito solo esa parte? ¿Qué cosa quieres que explique de nuevo? Como arriba de los botones de reproducción del línea de tiempo, ese mismo. ¿Estos? Sí, no los tenemos. Ya, si no los tienen, si tienen solamente esto, ustedes van arriba de su línea de tiempo, cliquean con el segundo botón y buscan la opción que se llama vista de línea de tiempo. Con el segundo botón. Perfecto, que a mí me aparece en otra. Ya, al tiro te ayudo, déjame terminar esta parte y les explico cómo y te voy a ayudar. Entonces yo quiero ponerme in between, ¿cierto? Me pongo acá, fíjense que para poner in between tengo que ponerme acá donde yo quiero ir. Me voy acá y aprieto el botón de crear dibujo nuevo. Fíjense esta opción es súper importante. Crear dibujo vacío. La cliqueo. Ay, pucha, por hacer alguna tontera borré mi dibujo anterior, espérate. ¿Por qué lo borré? ¿En qué momento? ¿Qué hice? ¿Para borrarlo? Ahí está. Ahora sí, crear dibujo nuevo. Y ahora puedo ir acá y se fijan que estoy viendo el dibujo anterior y el siguiente en el papel cebolla. Y eso me permite planificar un poco qué estoy haciendo exactamente. Profe, a mí esos cuadraditos, ese que parece como una cartera, un signo más arriba, me parece como apagado. ¿Será porque estás cliqueando encima de la carta de color? La carta de color no tiene dibujos si no te da esa opción. En cambio, si me cambio de capa, sí me los da. Sí, por eso. Ya, perfecto. Entonces ya con eso ¿Cuál era? yo ya debería poder empezar a ver cómo se ve mi animación. ¿Me siguen o no? Sí. Ya, perfecto. Entonces, lo que yo quiero que hagan primero para soltar un poquito la mano, es que agarren una capa. Para crear una capa nueva, yo puedo irme a más, dibujo, o más fácil, puedo simplemente, hay un botón acá para crear una capa nueva al tiro. Y quiero que practiquemos hacer unas pelotitas. Quiero que practiquemos agarrar esto y dibujar unas pelotas haciendo un rebote, como para ver cómo nos va. Con papel cebolla debería ser capaz de hacer esto bien rapidito.
Estoy pasando por un momento musicalmente muy vergonzoso porque encontré el primer compact que me había comprado en mi vida y es un compact de Will Smith de 1997 y lo puse en el auto y me da vergüenza escucharlo, pero tengo las canciones pegadísimas. ¿Sí? Eso fue una anécdota para pasar el rato mientras terminó esto. Los dibujos in between se tienen que dibujar en rojo. ¿Cómo? Los dibujos in between se tienen que dibujar en rojo. ¿Cómo en rojo? En rojo. Que usted como puso los que dicen No. Lo que estaba pasando ahí es que cuando yo tengo el papel de cebolla encendido, ¿ya? Esta opción de papel cebolla me va a mostrar la pose 1. Luego yo voy a hacer acá una pose 2. Y cuando yo quiero hacer algo entre medio, me va a mostrar los dibujos anteriores en rojo y los futuros en verde. Pero sí me los está mostrando para que yo los pueda ver. Este no es el dibujo es negro. ¿Y se tienen que dibujar todos en una sola capa? Sí, po. Fíjate que yo tengo una capa de animación. Y en esta capa de animación yo tengo 3 dibujos. Tengo dibujo 1, el in-between y dibujo 2. ¿Me entiendes o no? Sí. Ya, déjame terminar el video y voy a ayudarle. Entonces lo que me gustaría que hicieran ahora, en este ratito, es que prueben a hacer algo como esto, una pelotita loca. ¿Ya? Tú puedes soltar un poco la mano con una pelotita. Voy a cerrar esto. Y voy a cerrar el video.